Buenos días a todos y todas a una nueva clase de fisiología y vamos a comenzar eh, la clase y vamos a continuar a lo que estábamos viendo que son hormonas vegetales. Ya hablamos de las auxinas, hablamos de la citoquinina, hablamos de las giberelinas y hoy día vamos a ver dos más y son las principales que vamos a ver y sería lo último en hormonas y después nos quedaría solamente una clase sobre estrés y sobre respuestas al estrés y sería. Y that's it. Eso sería el curso. ¿Ya? Esa sería la parte vegetal. Yo sé que es ciliado y que no es lo ideal, pero es lo que hay. Ok, vamos a hablar del etileno. ¿Ya? Una hormona que yo creo que todos más o menos estamos relacionados, conocemos, porque ¿quién no ha tenido, oye, están verdes las paltas, ponlas en diario, envuélvelas en diario? O ¿quién no ha puesto, oye, no pongáis los plátanos maduros con los verdes porque se van a madurar? Cosas por ese estilo, ¿ya? Entonces, todo eso es culpa del etileno. En 1910, Sin encontró que habían emanaciones de la naranja que producían maduración en los plátanos. Eso, cualquier persona que tiene verduras en la casa o frutas lo puede comprobar, ¿no es cierto? Que cuando hay frutas que están muy maduras, pueden madurar a otras que están en los alrededores, ¿ya? Y eso obviamente era incluso sin estar en contacto. Entonces claramente había algo que estaba en el aire que se movía, digamos. El etileno es un gas que se produce, bueno, que es un gas básicamente, es algo que está en estado gaseoso a temperatura ambiente, obvio, que se produce en todas las partes de la planta, pero mayormente en los meristemas y en los nudos. Su síntesis aumenta durante la actición foliar, que es cuando se caen las hojas, y cuando ocurre la senescencia de las flores, que es cuando las flores se secan y se caen también, ¿ya? Se sintetiza a partir de la metionina. Ahí está el etileno. Es un alqueno de dos carbonos y N. El etileno es bioactivo a concentraciones de menos de una parte por millón. O sea, como buena hormona, tiene actividad biológica a baja concentración. Y la concentración aumenta luego de heridas, en frutos que están madurando y en tejidos senescentes. Y eso nos da un poco una idea de cuál es su rol biológico. Muchos hongos y bacterias, espérate, ¿se conecta alguien? ¿Me da miedo, no? No. Muchos hongos y bacterias, vamos a ponerlo así. Muchos hongos y bacterias producen etileno eh, o inducen la producción de etileno. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, algunos hongos, cuando producen el etileno, lo que producen es como la maduración o pudrición. Y eso también es típico en frutas que se pudren, cosas por el estilo. El etileno entonces se produce de los carbonos 3 y 4 de la metionina y el otro grupo está unido a azufre, porque recuerden que la metionina es un aminoácido que tiene azufre. Se recicla para hacer más metionina. Y hay una enzima muy clave en este asunto, y el paso previo al etileno es el ACC, que es el 1-aminociclopropano, ¿ya? 1-carboxílico, y es intermediario de la síntesis, y la enzima que está involucrada en su paso al etileno es la ACC oxidasa, ¿ya? Que es una enzima clave en la regulación del etileno. Eh, Todos estos tomates que no se maduran, esos tomates Rocky creo que se llama, o los plátanos que están en los supermercados, todo ese tipo de fruta que se usa para packing, para transporte transoceánico, ¿ya? Tiene, eh, tiene un antisense para el gen de la ACC oxidasa. Es decir, son generalmente plantas que no expresan la ACC oxidasa. No tienen, o la tienen muy disminuida. Entonces, básicamente, son frutos que no se maduran. ¿Entiendes? Entonces los ponen en refrigerador. ¿Dijo yo el pan? Ah, pues, los ponen en, como se llaman, contenedores fríos.
cuando se los van a comer, llegan a destino, están en el supermercado, dan un pulso de etileno en forma de gas, y ahí los maduran. Por eso los plátanos del supermercado siempre están como que se ven verdes y maduros. O sea, verdes y como... O sea, porque básicamente estaban verdes y les chantan un pulso de etileno y se maduran muy rápidamente. ¿Ya? Entonces, y lo mismo con las paltas, lo mismo con los tomates, qué sé yo. Pasan de verdes a maduros de forma artificial. Aquí tenemos cambios, ¿no es cierto?, en días luego de la cosecha, en un fruto de lo mismo, whatever, durante la maduración del fruto, y podemos ver que la ACC, ¿no es cierto?, aumenta, la ACC oxidasa aumenta y el etileno aumenta. ¿Ya? O sea, ¿qué es lo que muestra este gráfico? Es que básicamente está ocurriendo una conversión de esta forma a etileno, y obviamente esto se debe a la actividad de la ACC oxidasa. Y esto es típico, una típica curva de lo que ocurre en la maduración de un fruto, donde hay un aumento del etileno. Que es lo que yo les decía, que en estas plantas que son antisens para la ACC oxidasa se hace con un pulso de etileno externo. Ya, estos son los factores que promueven la síntesis del etileno. Obviamente la maduración de fruto también está relacionado con respuesta al estrés, también las auxinas y las citoquininas, pero solamente en algunos tejidos. ¿Ya? Loco. Estos son algunos inhibidores que bloquean la unión del etileno a su receptor, ¿ya? El MCP, el transciclocteno y el cisciclocteno, ¿ya? Y solamente la forma trans es la activa, por si acaso. El etileno se puede medir por cromatografía de gases, como es a temperatura ambiente, un gas se emite, ¿no es cierto? Y básicamente se transporta por el aire, ¿no? Se puede medir con cromatografía de gases. ¿Cuáles son los efectos? Ya más esto lo hemos escuchado, ¿no es cierto? La maduración de los frutos. Esto es CO2, que es una medida de la respiración celular, obviamente es una medida de la actividad metabólica de un tejido, ¿ya? Tenemos un fruto, lo cosechamos, y el aumento de la respiración celular es poquito, o sea, ese fruto está como chantado metabólicamente. Si le damos un pulso de etileno, esto en negrita es el etileno, le damos un pulso de etileno, fíjense, la respiración se dispara. ¿Por qué? Porque básicamente esto se va a madurar. Acá tenemos una tabla que muestra cuáles son los frutos climatéricos y los no climatéricos. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Estos son los frutos climatéricos, son estos frutos, los que muestran un pic de etileno en la maduración. ¿Ya? Y los frutos no climatéricos son los que no maduran asociados a un pic de etileno. Entonces, estos son los frutos climatéricos, los típicos que se maduran cuando están todos juntos. Yo los, por ejemplo, no sé si alguna vez lo han hecho, pero incluso cuando yo compro en el supermercado los plátanos, yo no los meto en una bolsa plástica para transportarlos. Que es el solo hecho, desde que yo los compro hasta la casa, en una bolsa plástica cerrada, se van a madurar. ¿Ya? Porque en el fondo lo que estoy haciendo, al cerrar la bolsa, que todas las emanaciones de etileno natural de esos varios plátanos, en vez de difundir por el aire, van a estar en un espacio más chiquitito, entonces voy a aumentar la concentración de etileno en ese espacio y entonces voy a favorecer la maduración. Y como aquí en mi casa les gusta a todos los plátanos más verdes, entonces no los meto en bolsa. Miraste, ya, la bandeja, y sí voy. Ay, ya, loco, recuerda que estoy en clase, ¿ya? No sé, chanchito. Entonces, ¿cuáles son los frutos climatéricos? Es decir, los que su maduración está asociada con un pic de etileno. La manzana, la palta, el plátano. ¿Saben lo que son los cántalos? ¿Los qué, profe? ¿Los plátanos?
A ver, les pregunté si saben lo que son los cantaloupe, Ah, Cantaloupe. No, ¿no? no. Melón. Son los melones, pero los melones rameños. ¿Sí? Chirimoya, higo, mango, las olivas, las aceitunas, peach, peach, la princesa peach. Mm, ¿qué pitch? Esto es como inglés 0, ni siquiera 4. Peach, No sé. plano, paga el gato. Ya, Simón, plum, ¿no es cierto? Ciruela, tomate. ¿Ya? Y los que no son climatéricos, es decir, los que no están asociados con un pico etileno, los morrones, la cereza, ¿no es cierto? Los cítricos, la uva, la piña, el snap bean, los porotos, ¿no es cierto? La frutilla y la sandía. El etileno también está asociado con la epinastia de las hojas. ¿Qué es la epinastia de las hojas? ¿Qué son las nastias? ¿Aló? No sé. Epinastia. Mm, Ay. ¿Han cachado las plantas estas que en la noche las hojas se mueven por un lado y después en la mañana se mueven por el otro lado? sí. ¿Sí? Que como que cuando viene la tarde, noche, ¿no es cierto? Se encrespan, como que se autopliegan y después en la mañana se despliegan de nuevo. Sí. Ya, esos son las nastias, ¿ya? Entonces, básicamente son movimientos como una especie de articulación que hay a nivel del pecíolo que permite que las hojas se muevan, ¿ya? Esto se llaman nastias, entonces esto, epinastia está relacionada con el etileno. Eso se refiere. Ahí está como un ejemplo, ¿no es cierto? Las hojas que se pueden mover así. Esto está obviamente relacionado con cambios de turgencia, pero no es que la planta esté mustia, ¿sí? Es que a esta le falta agua, sino que son movimientos naturales que siguen, por ejemplo, temperatura o luz, o ciclos diarios, ¿cachai? Como ciclo circadiano. Ya, el etileno en brotes germinando, en semillas y plantas que están en plántulas recién germinadas, siempre produce lo que se llama la triple respuesta, ¿ya? Que es la inhibición y el ensanchamiento del hipocótilo, inhibición del crecimiento radicular y mayor curvatura del gancho. ¿Ya? ¿Qué significa eso en pocas palabras? Estas tres que están aquí son brotes que, no sé si eran de lenteja, no, ahora hay 12. Son tres brotes, control, y estos tres están con etileno. ¿Ya? Y si se fijan, las raíces aquí son bastante más largas, esto es más gordito, ¿ya? Y esto está más doblado. Lo que pasa, no salta mucho, pero está como doblado, tan doblado que queda como cresta. Y esto es lo mismo, ¿ya? Control y con etileno. Se fijan que aparecen más raicitas, esto es más grueso y esto está más doblado. Esa es la típica triple respuesta de etileno, ¿ya? El etileno también libera de la dormancia de algunas semillas y yemas en algunas especies. Eso no es en todas las especies porque hay otras hormonas que están asociadas con ese cambio, pero en algunas especies sí. ¿Ya? ¿Cuál es la hormona que induce? Es el ácido abscísico, ¿cierto? En algunas especies libera de esto la gibberelina o el etileno, ¿ya? Promueve el crecimiento y la elongación de plantas acuáticas. Esto es súper, súper típico. Cuando plantas como por ejemplo la elodea, ¿ya? Responden al etileno con
elongación y crecimiento, ¿ya? Ahí pueden ver un montón de papers, eso, que tiene mucho que ver con el control, por ejemplo, de malezas acuáticas, qué sé yo, ¿ya? No puede poner inhibidores de etileno. El etileno inhibe la floración en muchas especies y la promueve en las bromeliáceas, ¿ya? Las bromeliáceas, oye, hermano, ya, silencio. En la familia de las piñas. También promueve la formación de raíces y de pelos radicales. ¿Ya? Aquí tenemos una plantita que estuvo con aire y esta con etileno. Y podemos ver claramente una raíz que es más corta, pero con mucho pelo radical. ¿Sí? El etileno promueve la senescencia de las hojas. Eso es cuando viene la abscisión y senescencia de la hoja, es cuando se caen. ¿Ya? Si se fijan, es como la hormona de la maduración. Lo mismo que pasa como en los frutos, ¿no es cierto? Que se van madurando y pudriendo, ¿no es cierto? Madurando primero, después pudriendo. En el caso de las hojas, lo que hace es inducir que la hoja se ponga vieja. Es cuando pasa la hoja de verde a amarillenta y luego se cae. Cuando yo pongo ACC exógeno, obviamente se acelera la senescencia de la hoja y la aplicación de citoquinina la retarda. Entonces podemos ver que en el caso de la senescencia de la hoja y la abscisión, hay un sentido opuesto de las hormonas citoquinina y etileno. La citoquinina mantiene las hojas verdes, vivas y activas, y el etileno las pone amarillas y que se caigan. Entonces, el balance entre estas dos hormonas es lo que determina el paso de una hoja funcional a amarillo, se cayó, otoño y todo. ¿Ya? Obviamente se relaciona con la pérdida de color, porque cuando una hoja se pone senescente se va a caer, se pone amarilla, ¿cierto? Porque se pierde la clorofila. Y la citoquinina, obviamente, hace lo contrario. ¿Ya? Inhibidores de etileno retardan la senescencia de las hojas. Como un rol. ¿Ya? En defensa, no sé si ustedes por ahí se acordarán que en unos diapos antes vi que participaba como en respuesta al estrés y también participan en respuesta a defensa contra patógenos, por ejemplo, contra herbívoros. Y su rol es más o menos complejo porque está mezclado con otras hormonas como la histamina, el ácido jasmónico y el ácido salicílico y el óxido nítrico, ¿ya? Su rol es más o menos complejo, depende del patógeno, y en los que se llaman patógenos compatibles, el etileno disminuye los síntomas. Entonces, hay algunos ataques, por ejemplo, de hongos, algunas especies de hongos que cuando atacan, ¿no es cierto?, producen síntomas, que la hoja se pone café, que no sé, whatever. Y en ciertas especies, la aplicación de etileno disminuye los síntomas. ¿Ya? Y ese caso se llama de un patógeno compatible. ¿Vale? El etileno con el jasmonato, este es el ácido jasmónico, pero el ácido jasmónico, cuando está en solución, se disocia y queda como jasmonato. ¿Ya? Pero el jasmonato es una forma del ácido jasmónico. ¿Sí? Protonado, no protonado, ácido jasmónico, jasmonato. ¿Ya? Como es ácido, suelta el protón y en solución, porque queda como jasmonato. Bueno, etileno y jasmonato participan en la inducción de genes de defensa. En respuesta a la herbivoría, por ejemplo, que no sé, pues viene un conejo o un vegano y se come una hoja de una planta, se activan genes de defensa mediados por el etileno y jasmonato y van a inducir, por ejemplo, la acumulación de alcaloides, en lo que se llaman respuestas inducidas. ¿Ya? Pero el etileno es muy común en respuestas de hongos, por ejemplo. ¿Ya? La abscisión corresponde a la caída de un órgano. ¿Ya? Se refiere a la caída de flores, hojas, frutos u otro órgano de la planta. Y se produce por la formación de unas capas de abscisión, que son básicamente células que activan una muerte celular programada y que se van degradando, ¿no es cierto?, las uniones y las paredes hasta que generan un tejido que no es capaz de soportar mecánicamente al otro lado y se cae, ¿ya? Entonces hay un debilitamiento de la pared celular, porque obviamente hay celulasas que están ahí. Y cuando yo tengo una hoja, que está ahí, o una flor, no sé,
siempre hay tres fases. La fase de mantención, es decir, se genera una hoja funcionando, viene la fase de inducción de la caída Profe, y después la fase de... es que se me quedó pegado y no le escuché nada lo que dijo hace 5 segundos. Ya. ¿A dónde quedaste? En la que se produce la formación de capas de abscisión. Ya. Bueno, esas capas de abscisión se refiere a que el etileno principalmente lo que induce es una muerte celular programada y el debilitamiento de la pared celular de ese lugar, de ese tejido, y forma como una capa, queda mecánicamente debilitada. Y eso hace que, como no sé, imaginemos una hoja de pecíolo, en esta parte de aquí se forma una capa de abscisión, esas células se debilitan, entonces por el peso de esta cuestión se quiebra, se rompe y se rompe por ahí. Es como una especie de generar un prepicado para que después se desprenda por ahí. ¿Ya? ¿Sí? Sí, Ya. Cuando yo tengo un tejido, un órgano, una hoja, por ejemplo, ya, hay tres fases. Cuando la hoja recién se genera, se va a una fase de mantención, donde hay una regulación hormonal para que eso se mantenga ahí verde y funcionante. Cuando ya viene el otoño o se pone muy vieja, viene la inducción de la caída, comienza a formarse esta capa de abscisión y toda la onda, y luego viene la caída. ¿Ya? Esto es más o menos las fases. Aquí tenemos una hoja que está normal, ¿ya? Aquí tenemos una hoja de un quercus, ¿cierto? Un tallo, el pecíolo. Cuando la hoja está en la fase de mantención, se produce auxina. Recuerden que las auxinas se producen en las yemas, en los brotes, ¿no es cierto? Entonces aquí se produce esta hoja que está verde, se produce auxina, y esta auxina mantiene la hoja funcionando. Cuando viene la fase de inducción, deja de producir auxina, se corta la auxina, ahí al cortarse la auxina comienza la producción de etileno. La producción de etileno va a inducir aquí, en esta zona de unión del pecíolo con el tallo, la formación de la capa de abscisión, y se fijan que empieza a desarmarse el tejido. ¿Ya? Recuerden, muerte celular programada, acción de celulasas que sueltan la pared celular y se genera este como prepicado, ¿ya? Que es la capa de abscisión, y finalmente hay digestión, ¿no es cierto? Se forma literalmente el hoyo ahí, un picado, y con el peso de esto, simplemente se cae. Y en este proceso, además, se, eh, se saca, ¿no es cierto?, la clorofila, y qué sé yo. ¿Ya? ¡Ping! Otoño. ¿Cuál es el modelo de acción de etileno? El etileno tiene un receptor de membrana, ¿ya? En el retículo, ¿se fijan? Entonces, este receptor está asociado con cobre, con un cofactor de cobre, y tiene un dominio que es quinasa. Cuando el etileno está activo, ¿no es cierto? Lo que hace esto es mantener activada esta forma una quinasa, y esto activa una vía de reducción de señales que llega eventualmente al núcleo y activa factores de transcripción, y eso va a producir la respuesta del etileno. ¿Ya? Estos se llaman ETR, ¿ya? Ethylene Response 1, 2, 3, qué sé yo, ¿ya? Ethylene Response Factor, etc. Insisto, estos mecanismos eh, no me interesa demasiado que se los aprendan, simplemente que sepan que existen y que los receptores son nucleares o son citoplasmáticos o son de membrana. Pero básicamente sí me interesa que tengan más o menos claro cuáles son los roles biológicos, la acción biológica, la actividad biológica de la hormona. ¿Ya? Eso con el etileno. ¿Alguna pregunta? no. ABA. El ABA es el ácido abscísico.
ácido abscísico. ¿Ya? Y lo curioso es que cuando se descubrió esta hormona y se le puso ácido abscísico, quedó, resulta que su rol en la abscisión es bien chanfleado. ¿Ya? La verdad es que esta hormona tiene mucho más participación en la dormancia de la semilla. Y de hecho, algunos investigadores al inicio le llamaron dormina. Y creo que el nombre dormina es mucho más ad hoc con su actividad biológica. Pero quedó como ácido abscísico y ya está. ¿Ya? Es una hormona del estrés. Es una hormona que está muy asociada al estrés abiótico y está muy asociada también a la dormancia de la semilla, a la tolerancia a la desecación de la semilla. ¿Ya? Y en la semilla, en la germinación, tiene un rol opuesto a las giberelinas. Las giberelinas lo que hacen es activar la alfa-amilasa y inducir la germinación, la salida de la dormancia. La ABA lo que hace es inducir la dormancia. Aquí tenemos algunas estructuras de la ABA, ¿no es cierto? Aquí tenemos, esta es una forma activa, esta es una forma inactiva en el cierre estomático y es una forma interconvertible. ¿Ya? Este es el ácido abscísico. Ácido abscísico. Llamó inicialmente dormina, que se extrajo de yemas dormantes. No sé si han cachado estos típicos árboles caducifolios como los quercus, como los fraxinus, como los álamos, todos esos que son típicos de zonas templadas del hemisferio norte, más bien, y que son estas típicas plantas que después quedan los palos pelados, ¿no es cierto? Incluso algunas coníferas también lo hacen, y dejan estas yemas gorditas que pasan el invierno incluso con nieve, con hielo, y después se activan en primavera. Esas yemas están dormantes, es decir, están inactivas, pasan por un proceso que se llama endurecimiento, y se vio y se extrajo que tenían altas concentraciones de un compuesto y le llamaron dormina inicialmente, y que después se cambió a ácido abscísico, pero su función en la abscisión es más bien indirecta, ¿ya? Y se sintetiza en las plantas a partir de carotenoides. Si se fijan, la estructura química tiene como la onda de los carotenoides. ¿Cuál es la actividad biológica del ABA o ácido abscísico? Inhibe el crecimiento, regula la apertura estomática, es la clásica hormona de, oye, no hay agua, cierren los estómagos. Este es como el rol principal. Se sintetiza en las raíces y se transporta hacia las hojas y es capaz de cerrar los estómagos rápidamente cuando hay caídas en el potencial hídrico. Participa en la maduración y dormancia de la semilla y también en la dormancia de las yemas. ¿Ya? Muy importante porque si viene una temporada de invierno y las yemas están activas, metabólicamente activas, y viene una helada, ese meristema es gone. Y significa que ya por ahí no va a poder crecer. ¿Ya? Ya, pues mono, cállate. Las concentraciones internas de ácido físico. Arturo, te voy a mandar pasos sin tele. Las concentraciones internas varían con la ontogenia, es decir, durante la vida de la planta y la disponibilidad de agua. Se sintetiza en todo el vegetal y se mueve por el tejido vascular, principalmente por el floema. Y semillas. En la embriogénesis, es decir, en el desarrollo del embrión, ¿ya? Se observa típicamente un pic de ABA al final, cuando ya la semilla está a punto como ya de llegar a la madurez, se ve un pic de ABA. ¿Y qué es lo que pasa? Recuerden que la semilla es un embrión portátil, está en el fondo el sentido adaptativo o el sentido biológico es la dispersión del embrión lo más lejos posible, y generalmente hay un delta de tiempo entre que la semilla deja a la estructura de la planta madre y germina. Y ese tiempo puede ser bien largo. Piensen en una planta de desierto florido, que hay un banco de semilla que puede estar 4 años en el suelo sin germinar, ¿ya? Y eso significa que hay tejido vivo, con células vivas, con ADN, con toda la onda, que tienen que pasar ese tiempo sin agua, ¿ya? Entonces, ese pic de ABA
en el desarrollo del embrión que está dentro de la semilla tiene relación con la tolerancia a la desecación del embrión. Recuerden que las plantas primitivas, como algunos helechos, como los musgos principalmente, la parte fotosintética es tolerante a la desecación. Pero en las plantas vasculares, especialmente las plantas vasculares más complejas como la gimnosperma y la angiosperma, no hay prácticamente tolerancia a la desecación en los tejidos fotosintéticos. Toda la tolerancia a la desecación se fue para la semilla, ¿ya? Yo no puedo secar un gomero y después echarle agua y revivirlo, no revive, ¿cachan? En cambio un musgo yo lo puedo secar, dejarlo 80 años, mojarlo y revive. Pero sí puedo secar una semilla muchos años y revivirla, ¿ya? Esa es la tolerancia a la desecación, la capacidad de tolerar secarse casi completamente y rehidratarse y vivir, ¿ya? Que no es lo mismo que tolerar la sequía. ¿Entiendes la diferencia? No. No entiendo. Ya, voy a explicar de nuevo. Una planta, como por ejemplo, imagínense un quenopodio, una planta, es capaz de tolerar la sequía, es capaz de tolerar bajos potenciales hídricos por un cierto tiempo. ¿Ya? Y hay estrategias y mecanismos para lidiar con ese bajo potencial hídrico. ¿Sí? Mientras la planta todavía está viva, verde, activa, a pesar de que tenga poca agua, yo la puedo regar, ¿no es cierto? Y se mantiene viva. Pero una planta como un gomero, un árbol, qué sé yo, no puedo yo desecarla, es decir, llevarla a que esté café. Como que, monito, te voy a mandar por. Ya, apagar la tele. No. Córtala entonces. En clase, hombre. Eh, yo no puedo secarla, llevarla, por ejemplo, imagínense un gomero, como les decía, llevarlo a que su contenido de agua sea, no sé, 2%. ¿Ya? Una vez que ya pasé la fase donde como que se muere la planta, de mi actividad fisiológica y básicamente está muerta, yo no puedo mojarla que reviva. ¿Ya? Eso es tolerancia a la desecación. Entonces, una planta compleja, una angiosperma, gimnosperma, tienen tolerancia a la sequía, tienen tolerancia a pasar periodos de tiempo con bajo potencial hídrico, pero siguen estando fisiológicamente activas. Una vez que se mueren, chao. Una inmunofilasia, por ejemplo, o un musgo, yo le puedo medir actividad fisiológica y se van secando. Pueden perder casi el 90 y tantos por ciento del agua, ¿ya? Y llegaron a estar desecados, sin agua, menos del 10%. Y en ese estado no tienen actividad fisiológica medible, están como muertos, ¿sí? Tanto los musgos como algunos helechos. Yo le mido, ponte tú, FFN o fotosíntesis y cero, no tienen nada, no hay tejido vivo ahí, se ve como... Ya. Pero puede pasar mucho tiempo, pueden pasar años. Yo lo mojo de nuevo, ese tejido vuelve a producir clorofila, se pone verde, se activa y la planta sigue viva. Estamos hablando de la parte vegetativa, hojas. ¿Me cachai? Sí, sí. No puedo dejar, no sé, un abotilón un año sin agua y después regarlo y pensar que se va a revivir, porque no va a revivir, se murió. ¿Cachai? Sí, sí, entiendo. ¿Seguro? Sí, es que yo pensaba que cuando, porque sé que con las verduras cuando están como medias malas se les echa agua y reviven así como que se ponen más bonitas. Cuando están como las verduras medias chupadas, entonces yo pensaba que con todas las plantas era así, pero no. Sí, 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 tienes toda la razón. Una lechuga que está medio fea la pongo en agua y se pone mejor. Ujú. Esa lechuga que está medio fea no llegó a secarse completamente. Ya. Si tú le midieses el contenido de agua, tú que de un 100% bajó a un 80%, pero no al 10%. En el 10%
tú tendrías como cartón, no tendrías la lechuga ni siquiera en mal estado, no, Claro, claro. estaría seca. Y una lechuga, imagínate una lechuga, la dejas afuera, sin agua, una semana o 2 semanas, intenta revivirla. Ya, no creo. ¿Cachai, no? Ahí no, ya, una vez que ya pasaste Claro, cierto sí. punto, chao, la Ya. planta se murió. En cambio una briófita es capaz de pasar normalmente todo el verano sin agua. ¿Cachai? Ahora sí me sigue la cuestión, ¿o no? Sí, sí, Ya. Oye, Prots, ¿se fue? parece. Ya. Bueno, dormancia se llama al fenómeno que le ocurre a las semillas que, puestas en condiciones de germinar, no germinan. Es decir, dormancia es cuando yo tengo una semilla que le hago cariño, le hago naná, le hablo, la pongo en agua, ¿no es cierto? La riego, la pongo, todas las condiciones que normalmente debería germinar y no germina. Eso se llama dormancia. Y la dormancia puede ser física, puede ser fisiológica, hormonal. Puede ser impuesta por la cubierta, es una dormancia física. Por ejemplo, en la fabacia, es muy común en algunas fabacias que la semilla tenga una testa durísima, 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 durísima. Y que simplemente el embrión, el agua no es capaz de entrar hacia el embrión y provocar lo que se llama inhibición y la activación del embrión. Y por otro lado, el crecimiento del embrión no es capaz de generar suficiente presión como para quebrar esta y germinar. ¿Ya? ¿Cuál es el sentido de eso? Generalmente este tipo de semilla está asociado a frutos que son dispersados por animales, entonces que requieren pasar por el tracto digestivo de animales, donde los ácidos del estómago degradan parcialmente esta testa, ¿ya? En el fondo como que la ablandan y le hacen como hoyitos con la digestión, y cuando el bicho hace popó, esa semilla tiene menor resistencia, ¿no es cierto?, por la testa, es capaz de germinar. A eso se le llama escarificación. Voy a dejar, Arturo. Por eso, en algunas especies, para germinar, yo tengo que raspar la semilla, por ejemplo, con una lija, o echarla en ácido sulfúrico o en ácido muriático, tiempo, para poder como gastar la testa y saltarme la dormancia que esté impuesta por la cubierta. ¿Ya? ¿Se entiende? Sí, Por ejemplo, la semilla, no sé, del espino, ¿ya? La semilla no sé, del pine, la semilla del pelú, son durísimas, ¿ya? Y tengo que hacerles como un hoyito con una aguja o rasparla, pasarla con una lija, para que germinen de forma normal, ¿ya? Y la otra es impuesta por el embrión. Es una dormancia que es fisiológica, donde el embrión activamente sintetiza ABA y que simplemente no va a germinar. Y generalmente esto está asociado con estrategias de vida de lugares como el desierto florido, por ejemplo, ¿ya? En el caso del desierto florido, se mantiene una dormancia y que hay un umbral muy específico de condiciones que permiten salir de esa dormancia. ¿Cuál es el sentido biológico? El no hacer como partidas falsas. Imagínense, una planta está ahí en Coquimbo, ¿no es cierto? No sé, o Maya, Valle, y un día está muy húmedo, ¿no es cierto? Hay mucha camanchaca y las semillas así de desierto florido dicen, germinemos, El día siguiente, ¿no es cierto? Pasan 5 meses sin lluvia. Clonaron, pues murieron esas cosas, no alcanzaron a germinar y murieron. Entonces, en el fondo, para evitar esas como partidas falsas, requieren un cierto umbral ambiental, de agua o de lo que sea, para inducir la germinación. No sé si me cacharon. sí. ¿Sí? Sí, y el sentido justamente no hacer partidas falsas. Y eso, la señal ambiental que determina ese cambio, obviamente depende de la especie, etc. ¿Ya? La dormancia primaria se refiere a la que ocurre en las semillas recién maduras, recién salida de la planta madre. Por ejemplo, en el caso de las semillas
la sófora, la semilla sale dura. No germina así nomás. Tiene que ser pasada por la guata de un bicho, raspado, no sé, o qué sé yo, para poder germinar. ¿Ya? Eso es dormancia primaria. Y la secundaria es la que son semillas no dormantes, que pasan un largo tiempo sin germinar, y llega un punto en que se vuelven como inactivas. O sea, son semillas que son no dormantes, pero no encuentran condiciones para germinar, y llega un punto en que se vuelven dormantes. ¿Ya? Estos problemas de la dormancia son algo súper importante de considerar en los que tienen bancos de semillas. No sé si ustedes saben, pero hay una línea que está ahí en Coquimbo, para el interior, y que tiene uno de los bancos de semillas más grandes de Chile, ¿ya? Es un banco de germoplasma, en el fondo banco de semillas. Tienen que estar periódicamente renovando y cambiando las semillas, ¿ya? Porque algunas de las especies entran en dormancia y esas semillas ya no sirven, no se vuelven inactivas. Se tienen que estar, obviamente, cada cierto tiempo agarrando esos bancos de semillas que tienen, germinando una parte de eso, para producir individuos, para poder recolectar semillas nuevas, y tienen que estar colectando de poblaciones naturales, etc. ¿Ya? Importante eso de la dormancia en banco de semillas, propagación de plantas nativas o introducidas, o lo que ustedes quieran. Hay que considerar siempre estos fenómenos. La salida de la dormancia, obviamente cuando un fruto madura, ¿ya? Hay una baja en el porcentaje de agua, y la salida de la dormancia puede estar inducida por frío o por luz. ¿Ya? Las especies de zonas templadas de alguna manera sensan que tiene que pasar el frío para después germinar. En el fondo, el sentido biológico es como, si no ha venido el frío, no ha venido el invierno, y si no ha venido el invierno, no puede venir la primavera. ¿Ya? Entonces está como, ¿ya? Y obviamente la dormancia está regulada por la cantidad de ABA en relación al ácido gibrélico, a la gibrelina, ¿ya? Y para salir de la dormancia, obviamente, aumenta la gibrelina y baja esta relación, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? El ABA mantiene una inhibición de respuesta de la semilla al ácido gibrélico en la alfa-amilasa. Entonces, lo que hace el ABA es bloquear la activación de la gibrelina. Y mientras está el ABA ahí, está bloqueando que la gibrelina actúe. Cuando se va el ABA, la gibrelina puede actuar, activa la alfa-amilasa, mueve las reservas y activa el embrión y germina la planta. ¿Ya? Y el ABA también participa en la dormancia de las yemas de invierno y se acumulan estas yemas dormantes, y lo que hace es más o menos la misma idea, es que prepara esa yema para bajar su contenido de agua, acumular solutos compatibles y azúcares para dar, por ejemplo, el frío, y chantar metabólicamente esa cuestión para... No subáis el volumen, hombre. El invierno, ¿ya? Una de las cosas más importantes del ABA es que participa en la regulación hídrica, induce el cierre automático en condiciones de estrés hídrico, y también altera en lo que se llama el root tooth, ¿ya? Que es una variable de la razón brote. Voy a dejar sin play, sin comida, con un plato de agua afuera con la gata. Córtala. Ya. La razón raíz tallo o raíz brote es un parámetro ecofisiológico que se usa frecuentemente para ver la inversión relativa de una planta en tejidos aéreos versus tejidos subterráneos. Obviamente, por ejemplo, en condiciones de poca luz, la planta invierte más en tejidos aéreos; en condiciones de poca agua, la planta invierte más en tejidos subterráneos. ¿Ya? Entonces, eso, lava está relacionado con este cambio en el o me estoy aburriendo, mono. Se va a tirar por la ventana. Ya. Aquí tenemos un esquema que muestra la redistribución del ABA. Ya, se acabó. ¿Te vas a portar bien? No, en serio, pues mano, ya, corta. Ay, Dios. Este en el caso de una mononucleonia, aquí podemos ver la banda de las, ¿no es cierto? Y esto nos muestra, cuidado, Arturo, hombre, con la...
transporte de lava desde el tejido vascular. ¿Se acuerdan que lo que les contaba un poco más atrás es que el lava se mueve principalmente por el tejido vascular y es capaz de moverse, ¿no es cierto? Y cuando cambia el pH puede estar en su forma así, ¿ya? Y se mueve hacia las células de acá y finalmente hasta las células de guarda y produce el cierre estomático, ¿ya? Aquí tenemos tiempo en días, resistencia estomática, concentración de ABA y potencial hídrico de la hoja. El potencial hídrico de la hoja se puede medir con una bomba de Cholander, ¿se acuerdan? De agua. Lo que vemos cuando tenemos una planta bien regada y la dejamos de regar, vamos a ver que el potencial hídrico empieza a caer, ¿ya? El potencial hídrico, a medida que el suelo se seca, el potencial hídrico se empieza a caer. A medida que el potencial hídrico baja, empieza a subir el contenido de ABA, de ácido abscísico. Y el ácido abscísico lo que va a inducir es el cierre estomático, y al cerrarse el estoma, obviamente aumenta la resistencia estomática. La resistencia estomática es la dificultad para pasar por esa barrera del estoma. Y a medida que los estomas están más cerrados, la resistencia estomática aumenta. Es lo inverso de la conductancia estomática. Cuando los estomas están abiertos, hay una baja resistencia, alta conductancia, y cuando los estomas están cerrados, hay una baja conductancia y alta resistencia. Son lo mismo, pero al revés. Bueno. Y aquí, en este punto de acá, le echaron agua de nuevo, ¿ya? Aquí estaba, ¿no es cierto? Se acumulaba lava, se cerraban los estomas, bajó el potencial hídrico, que es lo que la respuesta, le echamos agua de nuevo y lo que hace es que baja el lava, se abren los estomas, baja la resistencia y sube el potencial hídrico acá. Esto pasa primero, esto pasa después, ¿no? Esto es lo que yo les mostraba también como efecto en el root shoot, ¿ya? Y tenemos que veamos este de acá nomás, ya para que nos vamos a complicar. Y tenemos que, en condiciones de bajo potencial hídrico, de estrés hídrico, de bajo potencial hídrico, tenemos horas luego del trasplante. Y acá podemos ver cómo cambia la razón raíz-tallo, es decir, la masa total del tejido subterráneo en relación a la masa total del tejido aéreo, ¿ya? Y podemos ver que en una planta normal que tiene ABA, a medida, en condiciones de bajo potencial hídrico, la cantidad relativa de tejido de raíz aumenta, ¿sí? Porque es root root. Si yo aumento el de arriba, el denominador, numerador, ya no sé cómo se llaman. ¿Cómo se llama el de arriba? ¿Denominador? No sé. Es root dividido por 3. Entonces, el de arriba aumenta, el valor aumenta, ¿sí? Entonces va a aumentar el root root en el tiempo. Y este que está acá es un mutante que es deficiente en ABA y si se fijan no es capaz de mostrar esta respuesta. ¿Y cuál es el sentido biológico? Obviamente al inducir la formación de raíces y mayor área de raíz, lo que voy a hacer es favorecer y aumentar la superficie de absorción de agua y voy a también explorar zonas del suelo que pueden tener agua más abajo, qué sé yo. Entonces, por eso crecen las raíces cuando hay poca agua. Ya, siempre el sentido es como compensar lo que hay poco. ¿Sí? El ABA promueve la senescencia por medio de la inducción de la síntesis del etileno, ¿ya? Ahí está su relación con la abscisión. Pero si se fijan, su rol es como bien indirecto, ¿ya? En algunas especies, solo algunas especies, el ABA es capaz de inducir senescencia sin mediar etileno. Este es el modelo de acción típico de cierre estomático que yo se los había mostrado ya previamente. ¿No? Y lo que ocurre es que tenemos que el ABA llega a un receptor que está en la membrana de la célula de guarda, ¿ya? Eso lo que hace es inducir una señal para que se activen canales de calcio y también salgan reservorios de calcio desde vacuolas que hay en esta célula. Y eso lo que produce es un pulso de calcio interno dentro de la célula de guarda, ¿ya? Este pulso de calcio lo que hace es activar canales, ¿ya? Que exportan o sacan iones desde la célula hacia afuera. Y empieza a salir
cloro y empieza a salir potasio. Y esa salida de iones hacia afuera cambia el potencial electroquímico de adentro versus afuera, y entonces produce un arrastre de agua también. ¿Ya? Porque obviamente voy a estar acumulando iones de potasio y cloro fuera de la célula y esto produce un arrastre de agua. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se produce que baja la turgencia de las células de guarda y el estómago se cierra. ¿Sí? Mientras se mantenga la señal de ABA, se mantiene el estómago cerrado. Una vez que desaparece la señal de ABA, dejan de activarse estos canales de salida de iones y se activan canales de entrada de los iones. Y cuando se devuelve de vuelta todo el potasio hacia adentro de la célula, lo que ocurre es que se mete de nuevo el agua, se pone turgente, y esto es como estos globos que son doblados. Cuando yo los inflo, se ponen así doblados, y ahí queda el estómago abierto. El globo desinflado es así, y queda el estómago cerrado, y el globo inflado es así, y queda abierto. Y eso es porque tiene engrosamientos diferenciales en la pared. ¿Ya? That's it. Eso es todo por hoy. Espérame. Voy a... Estoy terminando, mano. Canta tu moto. Ok. Voy a terminar de grabar.